Quienes han leído Sólido Azul me han preguntado por el comportamiento de las casas. Hoy hablaremos de ello. Felipe Montes. Hola, amantes de la poesía castellana de la naturaleza de Monterrey. Me da gusto que estemos aquí platicando una vez más. Bien, hay gente que ha leído Sólido Azul, que es una novela que se va a incorporar en otra de las sagas, de las subsagas de la enorme saga que es Monterrey. Y me han hecho muchas preguntas de como esta novela salió hace ya un buen tiempo. Pues he recibido preguntas acerca de los personajes, de los ambientes, de la ciudad, de las excavaciones que aparecen. Pero hay una pregunta recurrente que además a mí me gusta mucho y me divierte mucho también, que es ¿por qué las casas, en general las edificaciones de Sólido Azul, se comportan de maneras tan extrañas? Y si eso ocurre o no ocurre en el resto de las obras. Bueno, primero respondo lo segundo, y es que, claro, esto ocurre en todas las edificaciones en un diferente grado, pero tenemos que recordar que toda edificación en Monterrey y en todo el reino se deriva de alguna piedra que fue sembrada en su momento por el sembrador de piedras. Que ya verán ustedes quién es el sembrador de piedras, especialmente en la subsaga La Casa Natal. Germinan a partir de piedras, así como germinaron los seres humanos y el resto de los seres vivos, incluidos plantas, animales, hongos, bacterias, algunos acuáticos incluso, algunos aéreos, algunos subterráneos, y esa característica de haber germinado de piedras al igual que el resto de los seres vivos hace que las casas y los edificios tengan comportamientos de seres vivos. Por ejemplo, en el segundo volumen de La Guerra del Viento, que es Las Torres del Fuego, pues esas torres reciben ataques, pero luego con ayuda de seres humanos van acelerando sus curaciones, es decir, los vidrios van creciendo, las columnas se van regenerando, hay daños que no se reparan, como pasa en muchos seres vivos. Hay raíces muy profundas que a veces también son dañadas. En el caso de las Torres del Fuego, que yo recuerde, no. Y el comportamiento de esos edificios es, para muchos fines, parecido al de un árbol muy alto, parecido al de un ser humano, o al de un crustáceo, podría ser, o de un insecto, o de una salamandra, por ejemplo, ¿no? En el caso de las casas, hablaré específicamente de la casa de un personaje de Sólido Azul. Cada vez que este personaje vuelve del trabajo a su casa, se encuentra con que su casa es diferente. Afortunadamente para él no cambia de lugar esa casa, no va y se coloca en otro lado. Pero cuando llega, pues casi nunca su llave logra abrir, entonces tiene que encontrar alguna manera de entrar. A veces hay dos puertas y a veces no, la puerta no tiene llave o las puertas no tienen llave, a veces tiene que entrar por una ventana o brincarse a un patio que realmente no reconoce como el propio. Una vez dentro, pues está buscando la cocina, a veces hay dos, tres cocinas, el comedor, a veces batalla mucho para encontrar un tenedor o para hallar una estufa donde calentarse algo, o hay algún alimento en alguna canasta o dentro del refrigerador. Todo eso ocurre mientras él se ausenta. Algunos de los lectores han interpretado ese comportamiento de la casa, ese ocultarle objetos, bienes, alimentos, baños al personaje, como un resultado del rencor de la casa por el abandono, como cuando algunas personas dejan a su perro o a su gato encerrado en la casa y se van el día completo, vuelven y el perro o está triste o está agresivo, bueno, más o menos creo que tienen razón quienes piensan así. Dado que este personaje no es el protagonista de Sólido Azul, les voy a platicar cómo termina
aunque no les voy a decir qué pasa después con la casa, que es algo interesante también. En una de las ocasiones en que vuelve, resulta que hay trata de abrir una llave de agua y no sale agua, entonces va siguiendo la tubería y encuentra un tinaco, que quién sabe desde cuándo estará ahí, y trata de repararlo con tan mala fortuna que provoca una fuga de agua de la tubería y del tinaco. Entonces esta agua, que en general está fría, va corriendo, inundando algunas partes del interior de la casa, y la casa empieza a contraerse por esas cosquillas, por ese escalofrío que le provocan estas fugas de agua, estas corrientes que van descendiendo y quizá a veces ascendiendo o corriendo de lado por sus pasillos, por sus corredores, dentro de sus habitaciones, en los cuartos, las salas, lo que haya en ese momento. Entonces esa contracción hace que la casa se apriete cada vez más y más y más, al grado que asfixia, aprieta, ahoga y comprime a esa persona, a ese personaje de Sólido Azul que vivía en ella. Como la casa termina así, la casa se queda contraída, se queda como un enorme masacote de cemento y rejas y fierro y vidrios quebrados y demás. El entierro de este personaje es muy especial, y como les decía, el destino de la casa es también muy extraño, es un destino insólito del cual ya platicaremos después. Sólido Azul va a aparecer en una subsaga posterior a la Hacienda de la Soledad, y ya les diré más o menos cómo se conecta con los otros episodios que aparecen ahí a su alrededor. Así que muchas gracias por escuchar esto acerca del comportamiento de las casas en Sólido Azul y en el resto de mi obra. Ya verán ustedes esos comportamientos en otros lados por parte de edificios, que por cierto, antes de irnos, el ser humano ayuda a la germinación de estas edificaciones, escarificando a través de golpes o cambios de temperatura las piedras de las cuales van a surgir estas edificaciones. Entonces, sí, los albañiles ayudan mucho también con todo, pero lo primero es escarificar o resquebrajar la piedra que va a germinar para dar origen a lo que viene. O las piedras, a veces son muchas, como el caso de Fundidora o todo el barrio antiguo. Cada colonia puede tener un montón de germinaciones que dan lugar a las casas. Y bueno, se me vino a la mente en este momento el inicio del episodio de 4 Noches del Vigilante. Cada familia tiene su casa y cada barrio su vigilante. Muchas gracias, nos vemos pronto, gracias Gerardo, nos vemos la semana que entra. La Hacienda de la Soledad, una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.